Esto no es una entrevista, no es una tertulia, es el conversatorio. Y hoy vamos a conversar con un compañero y sin embargo amigo, Fran Fernández, que es periodista de Onda Cero y que además nos va a venir bien, aunque siempre tenemos en el conversatorio pues temas en general de actualidad. Yo creo que con él vamos a tener una charla muy interesante de lo que podríamos decir que es su jurisdicción. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buena. Pues muy bien, la verdad. Para la que tenemos encima, pues tampoco me voy a quejar mucho, si te soy sincero, ¿no? Ahora tendremos tiempo de comentar, pero por lo general de salud, ¿no? Que es ahora lo que más se pregunta, pues estoy bien, afortunadamente. Muy bien, muy bien. Muy bien, compañero. Comentaba eso, que aquí en el conversatorio pues normalmente hablamos de cualquier cosa que esté de actualidad, Mm. pero la verdad es que como tú estás en Elegido y poca gente sabe de Elegido como tú, pues me voy a permitir que por lo menos en estos primeros minutos te utilice para, Me parece muy bien, sí. Utilízame todo lo que quieras, sí. Y para dentro de la preguntarte. humildad, ¿no? Pero es verdad, del orgullo también de tener un medio muy escuchado, y además que agradecemos mucho el apoyo desde hace muchos años y muy consolidado. Y lo que te pueda contar y ayudar, ya sabes que como siempre, Rafa. Pues quería empezar preguntándote, allí tenemos dos asuntos judiciales de primera magnitud, Hmm. la Operación Poniente y también tenemos el juicio que debe estar ya terminando contra, contra el alcalde, contra Paco Contra el Góngora. actual alcalde, sí, sí. Claro, porque no hay que olvidar que están sentados en el banquillo el actual alcalde y el anterior alcalde, por cosas desde luego muy distintas bueno, y que conviene distinguirlas muy bien porque desde luego nada tiene que ver con lo uno con lo otro. Pues Hmm. quería empezar preguntándote por el caso del juicio de Francisco Góngora, del actual alcalde. ¿Qué seguimiento está teniendo en el ejido? ¿Cómo ves la percepción de la gente sobre lo que está viendo? Hmm. Hombre, yo en el momento en el que preguntamos así al principio por los dos, yo en lo primero ese matiz, ¿no? Porque se da esa imagen tan extraña, ¿no? Y tan circunstancial también en el día de ayer concretamente, o en esta semana, de Juan Enciso como testigo, en este caso como pues, parte prácticamente acusadora, ¿no? En el proceso al alcalde de Ejido. Bueno, me preguntas de seguimiento, ciertamente está teniendo el seguimiento que yo creo que le corresponde y es muy pequeño, al menos en el poniente almeriense, pero también por el tiempo en el que ha ocurrido, porque si efectivamente era lo que comentábamos un poco fuera de micro, si todo esto hubiera ocurrido en un año diferente al 2021, pues seguramente estaremos ocupando portadas y portadas, ¿no? Pero han pasado tantísimas cosas en los últimos años y está tan deteriorada tanto la causa de la Operación Poniente como esta, en este caso, de Francisco Góngora, después de tantísimos años de tardanza judicial, que efectivamente se ha desactivado mucho lo mediático, ¿no? En el caso de qué pasará, pues hombre, yo no sé qué va a pasar en este proceso con Francisco Góngora, pero a mí sí ha habido varias cosas que me han llamado la atención, ¿no? Y sobre todo en ese diálogo que tenía Juan Enciso hoy como testigo, ¿no? Y era que, primero, nunca jamás el alcalde ni el ayuntamiento elegido había puesto una denuncia similar por un hecho similar relacionado con un asunto inmobiliario, ¿no? De este tipo de recalificación o compra y venta. Y luego también cómo se negaba pues el hecho de que hubiera cualquier tipo de venganza, de inquina personal, ¿no? De que todo esto estuviera relacionado con una vendetta política. A mí me llamaba también la atención cómo de alguna forma negaba el hecho de que se produjera la denuncia en plena campaña electoral, estamos hablando del año 2011, lo negara Enciso diciendo que bueno, era una mera coincidencia y que se lo habían llevado unos funcionarios, ¿no? La única vez, estando por otro lado la Operación Poniente, que unos funcionarios le habían dicho, señor Enciso, está ocurriendo algo ilegal, ¿no? Efectivamente. En el ayuntamiento de Ejido. La Claro, claro, única vez. qué curioso que con todo lo que se ha conocido de la Operación Poniente, y ahora comentaremos algo, eh,
fíjate qué casualidad, que con todas las irregularidades de la Operación Poniente, lo único que le llegó al alcalde fue el Llama tema mucho la este, atención. claro, del concejal en ese momento, Francisco Góngora. Y hombre, la verdad es Efectivamente, que, sí, no, te llama iba a decir muchísimo. Sí. que pierde mucha credibilidad el propio Enciso cuando dice varias cosas, ¿no? Tú has mencionado algunas. Lo del hecho de que a él se lo cuentan unos funcionarios que encuentran de repente una cosa que tal, que afecta y se lo llevan y él, bueno. Hmm. Segundo, también que ese tema, creo recordar que por las fechas que él empieza a decir, lo deja inactivo. O sea, él llega a decir en el juicio que no lo investiga. Hmm. Claro, y no investiga nada, le llegan una serie de presuntas irregularidades, no las investiga. Claro, queda ¿Qué en lo casualidad? que en el argot periodístico en la nevera, ¿no? Parece que lo deja Claro, en la claro, nevera, ¿no? En caso de producirse. Muy, muy bueno el claro, apunte. lo deja ahí y qué casualidad que casualmente, o sea, ahí no tenía nada que ver. Cuando llegan las elecciones y Góngora está en el Partido Popular y él ya está en el PAL, Hmm. entonces, vaya por Dios, eso llega a los tribunales, pero Hmm. no por él, claro. Sí, sí. Sin duda, eso es un aspecto fundamental, aunque no se ha tenido en cuenta. Ya sabes que la propia defensa del alcalde intentaba esgrimir, ¿no?, que no fuera acusación el PAL precisamente por esa condición que podía tener de vendetta, ¿no? Bueno, sea como sea, yo no sé qué va a pasar en el proceso, pero hay varias cosas que me llaman la atención. Me llama la atención, por ejemplo, que Paco Góngora al mismo tiempo manifieste en sede judicial no tener una buena relación con su hermano, que también su propio hermano manifieste eso mismo en sede judicial y que también se diga que él no participó en ninguna junta de la empresa ni en ninguno de los datos y que incluso se enteró de todos estos problemas una vez entró a investigar la Fiscalía Anticorrupción. A ver, yo no sé qué ha pasado y si Paco Góngora ha sido un poco rehén de lo que se pudiera hacer o no en materia fiscal, ¿no?, con Euroagrícola Alpujarra, que ahí es donde creo que puede haber un hueso duro judicialmente que roer. Yo creo que ahí sí que puede haber causa, pero evidentemente archivadas ya los asuntos de tráfico de influencias y demás, a mí esto sí me ha olido siempre, y tengo que reconocerlo, Rafa, a cierto globo sonda, ¿no?, por parte del PAL en un momento en el que estamos investigando, pues fíjate, 71,5 millones, porque no se investiga todo, ¿no?, lo de la Operación Poniente, sino ya solamente a partir del 2004, ¿no?, o en adelante, y estemos hablando de esto, ¿no?, de algo de lo que se enteró de estas circunstancias y bueno, que hoy al final pues es portada por eso, pues nos deja una imagen inédita y eso sí te digo, yo creo que injusto un poco para los vecinos de Ejido que continuamente pues, se tienen que llevar estos desagrados, ¿no?, con sus alcaldes. Sí, bueno, a mí me parece que más que lo desagradable, más que ver a tu alcalde sentado en el banquillo, como es el caso, es más la situación, y ahora comentaremos un poco lo de la Operación Poniente, porque ahí fue que ha sido un saqueo y bueno, muchos sabemos que eso ha sido así, porque hemos ido viendo esas cosas a lo largo de los años, hemos seguido todo el proceso, toda la investigación, incluso cuando empezaron las denuncias. Y bueno, la verdad es que cuando yo tengo que reconocer que soy bastante inocente, ¿no? Porque, por ejemplo, estabas comentando el caso de Góngora. A mí me resulta bastante creíble lo que comenta el alcalde, porque sí sé que desde hace muchísimo tiempo la relación con su hermano no es buena. Y a mí me suena un poco todo esto, la parte empresarial, me refiero a que, bueno, un tema familiar, decir, oye, vamos a montar una empresa y tal, y le dicen al hermano, oye, pues métete tú también, que estemos los tres, que estén los cuatro. Bueno, venga, vale, ¿cuánto hay que poner? Vale, pues ya está. Y como que te desentienden, ¿no? De hecho, sin cargo en la empresa, sin relación, y además en empresas familiares pues prácticamente no se hacen las juntas oficiales de accionistas, sino que se dan por hechas porque son las cosas que se hablan y tal, y en un momento dado, pues claro, hay que presentar papeles oficiales y se firman y listo, ¿no? Y hay mucho de confianza, ¿no? Entonces, eso por eso digo que soy bastante inocente. Y ahora voy al tema de la Operación Poniente. Y es que yo, los años que yo estuve trabajando en el Ejido, hombre, a ver,
lo del quien era interventor, Pepe Alemán, olía muy mal, pero que muy mal, pero que rematadamente mal de lejos, ya en aquella época. Pero tengo que reconocer que la relación entre él y el alcalde no era del todo buena y que del alcalde con algunos, por no decir todos, los demás implicados en la Operación Poniente en aquellos tiempos, no es que era muy mala, muy mala. Cuando años después se salta la Operación Poniente y resulta que tienen empresas juntos, que están relacionados, que están todo el día llamándose por teléfono, todo el día hablando, yo me quedé realmente estupefacto. Claro, por eso muchas veces tenemos que acabar observando, ¿no? Y ver, y por eso fijarnos también en los hitos y cómo se van sucediendo. Pero bueno, en el caso, ya yéndonos a la Operación Poniente, yo por cerrar el asunto de Francisco Góngora, yo no sé qué va a pasar. Lo que sí sé es que él siempre ha hablado de calvario, digamos, en todo este tiempo. Él se ha manifestado inocente. Es muy difícil lo que ha conseguido porque no le han hecho dimitir desde su partido, y ha habido incluso voces que muchas veces así lo han exigido. Él siempre ha estado un poco ahí en el borde del abismo, ¿no? Y también cuestionado y siempre enfrentado a parte de la oposición por estos asuntos. Es curioso ahora, Rafa, que precisamente en este momento, ¿no?, en el que está en sede judicial, resulta que llega a una especie de pacto, ¿no?, a acuerdo con el Partido Socialista, rompe con Vox, en fin, se está viendo que puede llegar a acuerdos puntuales con el resto de grupos y parece que también en ese sentido se desactivó. No sé si la gente piensa que es que va a quedar en nada o están esperando para darle la puntilla, pero la verdad es que a nivel político es más que interesante ese asunto, ¿no? Y luego, en cuanto al tema de la Operación Poniente, hablabas de Pepe Alemán. Yo siempre, y más bien los informadores que hemos tenido acceso al sumario, hemos considerado varias piezas fundamentales. Y entre ellas, sin duda, estaba José Alemán, estaba Juan Enciso y estaba José Amate. Ese sería el cauce principal a través del cual se puede derivar en una serie de subcontratas, y ya llegamos a otros nombres, como puede ser Juan Antonio Galán o algunos más, ¿no? Pero había mucha teatralidad ahí, ¿no? Y yo creo que sigue habiendo mucha teatralidad en lo que se dice, lo que se comenta, de cómo está uno, de si la relación está rota o no, e incluso en lo que ellos interpretaban en su día, ¿no? Yo he llegado a ver también en plenos cómo se ha contradicho, digamos, ¿no?, la palabra del alcalde por un interventor, que recuerdo que además participaba de forma muy vehemente en los plenos y llegaba a afirmar cosas como los criterios contables de este ayuntamiento son de este interventor, y así lo afirmaba en sede judicial. Pero cuando se dice, no, estaban cabreados, hombre, yo he estado siguiendo la Operación Poniente allí en el Palacio de Congreso de Exposiciones y me ha llamado la atención lo bien que estaban algunos de ellos, otros estaban más mayores, pero han estado cordialmente hablando, se han saludado, Claro, claro, pero a pesar de que efectivamente allí se guardan las distancias, sobre todo también porque hay que guardarlas por esto del COVID, y no se puede, pero yo no veo mal ambiente, ¿eh? Y de hecho, no, 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 tú sabes, pero Frank, eh, me refiero no ahora, sino que a mí lo que me sorprendió es que en los años que yo estuve trabajando sí, sí, en el ejido, la relación era mala. Fíjate, tan mala, que delante de mí, delante de mí, eh, el propio alcalde, Juan Enciso, hizo una llamada eh, a una persona que estaba moviendo los hilos contra Galán, que en ese momento era el máximo responsable de Almerimar. Iba contra él, y Enciso quitó de en medio a Galán de Almerimar. Enciso. Y eso lo he visto yo con estos ojos y lo he publicado. Y lo he publicado. Porque también el alcalde no se escondía en que eso le interesaba. Es decir, esa relación era muy mala en aquella época. A mí me claro. habría gustado saber qué ha ido cambiando a lo largo de los años para que personas que no mantenían una buena relación personal ni empresarial, que incluso iban unos contra otros. Te puedo poner otro ejemplo.
Cuando los viernes pues terminaban en el ayuntamiento y se bajaban a tomar una copa, una cerveza, un vino al bar que había en ese momento junto al ayuntamiento, pues por un lado estaba Enciso y algunos concejales, y por otro lado estaba Alemán y otra serie de personas, entre otros, por ejemplo, Serafín Balaguer, ¿no? del socialista, pero también otras personas. Eran dos grupos, no mantenían, no tenían una relación cordial, cada uno se tomaba los vinos con su amigo. Y, insisto, ¿qué es lo que llevaría a que finalmente pues, se montara esta especie de entente de la corrupción? No se llevarían bien en esos En esos momentos, pero momentos. está claro y hay además prueba de ello en los sumarios que luego se lo pasan muy bien en otros entornos, ¿no? Eran invitados a sus bodas en el Hotel Ritz y bueno, la noche de boda no lo sabremos, pero parece ser que lo que es las despedidas de solteros las sabían celebrar bastante, o sea que no sé si se llevarían muy bien, pero tenían aficiones comunes, digamos, dejémoslo ahí. De todas formas, claro, pues tú sabes, Rafa, que hay cosas que se llaman matrimonios de conveniencia. Y yo creo que muchas veces esas relaciones ya no es lo bien que te lleves con alguien, y más, y puede ser un poco fuerte lo que yo diga, ¿no? Además, cuando son personas que son comunes y tal, pero cuando hablamos de entornos que se habla iba a decir mafiosos, ¿no? Pero al final son entramados corruptos. eh, Cuando tú tienes elementos con los que puedes hacer daño a la otra persona, como es el caso de Alemán con Enciso, con Amate, con Galán, etc., etc., personas que además todas ellas eran clientes con él a través de sistemas de dirección, en fin, la información que tenían unos de otros era suficiente como para poder discutir todo lo que quisieran, que luego no serían capaces de agredirse en ningún momento. Y eso se está viendo ahora, ¿no? Porque esa fidelidad y esa lealtad, yo creo que era la gran incógnita que teníamos los periodistas. Yo recuerdo cuando iba a declarar Juan Enciso, que una de las cosas que yo hablaba con José Luis Villalobos, ¿no? En redacción de Onda Cero, es vamos a ver qué pasa, a ver si raja respecto a José Alemán. O cuando hablaba el interventor, a ver si el interventor culpa al alcalde, ¿no? Vamos a ver y tal. Y no sé si ha seguido en la Operación Poniente, pero no ha habido nada de eso. No ha habido nada de eso. Y perfectamente podía haber uno delegado la responsabilidad en otro, ¿no? Ahí, pues quizá el que peor saliera era el director de Aigesur, ¿no? El director de producción del Sur, ¿no? De los diferentes momentos, el señor Caballos u otros que al final por el cargo era los que les competía de alguna forma el fiscalizar todo lo que estaban haciendo de forma irregular. Pero la verdad es que bueno, antes decíamos, oye, el seguimiento que está teniendo lo de la actuación del alcalde y el seguimiento, Rafa, que está teniendo lo de la Operación Poniente. Yo recuerdo hace 11, 12 años, ¡buah, la gran historia de corrupción! Íbamos a estar, pues parece ser que abriendo aquí informativos, ¿no? La gente parecía que esto era el no acabarse. Hoy en día, ¿qué vemos de la Operación Poniente? ¿Qué sabemos de la Operación Poniente? Pues prácticamente nada, ¿no? Y al igual que los años han dejado prescritos muchos delitos, al igual que ha habido incluso imputados que han fallecido, a mí me da la impresión de que todo esto se va a desactivar mucho, aunque conociéramos, aunque supiéramos, ¿sabes? Aunque se diga, sí, se pudo robar 71,5 millones de euros, hasta se rastree. Va a ser muy difícil aquí que haya responsabilidades penales, a ver a qué personas concretas cae, porque al igual que hubo una redacción del número de imputados, que fueron 100, luego 80, luego 60 y ahora 40 y pico, cada vez se va cerrando más el círculo y vamos a ver, porque esta justicia nuestra es muy garantista y se están aferrando mucho, por ejemplo, yo Alemán lo veo al razonamiento jurídico empresarial, ¿no? A la contabilidad y bueno, vamos a ver al final en qué acaba todo esto, que llenó páginas y páginas de periódicos, un sumario importante. Ahora el fiscal que además investigaba esto, que es Jesús Gázquez, en paz descanse, ya no está. Y es difícil, es difícil. Yo no me atrevo a decir que esto vaya a acabar, ni mucho menos como nosotros pensábamos hace 12 o 13 años, porque esto lo sabíamos de antes. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es muy curioso lo que pasa con determinados asuntos. Efectivamente, la Operación Poniente
que en fase de investigación judicial pues llenó portadas y portadas y portadas y minutos de radio, de televisión, de todo. Mira, cuando se está celebrando los juicios y cuando se está dirimiendo por lo menos la verdad judicial, el escasísimo eco que está teniendo. O sea, es que lo que se llama portada, yo no sé si ha tenido más allá de la primera de empieza el juicio. Yo creo que además como ha tenido que empieza, que no empieza, que tal, que cual, por el tema Claro. del COVID y tal, pues... Bueno, eso tiene hasta gracia, Rafa? Eso sí, tiene sí. hasta gracia. Tú recuerdas que cuando pasaban los años, pues fíjate que tú y yo ya estábamos, ¿no? En esa época, efectivamente, ¿no? Y pasaban los años y decíamos, oye, esto llegará, esto llegará. Y yo recuerdo que hasta teníamos la broma de, no, tú no te preocupes, que pasa lo que pasa, que esto se retrasa, ya caerá un rayo, ya entra un volcán en erupción, que no se celebra el juicio. Y parece mentira, Casi, pero casi. Pues casi, casi. casi el apocalipsis, ¿no? Es que la verdad es que ha sido tremendo. Y bueno, y luego ya, fuera de coñas también, es que son septuagenarios muchos de los Sí, imputados. sí. Es que A ver, que está clarísimo que a la la cárcel, gente no va. incluso No, condenados, no, no, no va no, a ir no. ninguno. Y Yo luego, creo que no. condena, yo estoy convencido de que va a haber muy pocas condenas y a muy poca cantidad de años, porque Hmm. son los vericuetos legales de que va a haber muchas cosas que son difíciles de demostrar. A mí, fíjate que lo que más me interesa, yo entiendo lo que es la trama de corrupción y el dinero saqueado a las arcas del ejido. Pero a mí, y en su momento es a lo que yo más me dediqué, porque fue lo que más me gustó, era la parte, la variante política de todo aquello, ¿no? O sea, A mí madre mía, ¿te eso, acuerdas? También, claro, sí, sí. claro, bueno, Bueno, aquello eso estuvo era, Río, muy... es que con el PAL, con el pacto en diputación, con el peso, es que eso es para analizar también, ¿eh? Eso Sí, sí, era sí. para Pues analizar. me gustaría ahora preguntarte tu opinión también sobre otro tema, cambiando radicalmente no, pero un poquito. Eh, ¿Qué te parece el relevo en el Partido Popular? ¿Cómo lo Eh, valora? No, pues me parece un tema interesante, fíjate, porque esta mañana además estábamos hablando, yo creo que es algo de lo más comentado, porque es un tema importante a nivel político en la provincia de Almería, ¿no? El Partido Popular. Y fíjate que tanto que se ha hablado del sucesor de Gabriel Amán, ¿no? De cómo se iba a hacer, de cómo se iba a contentar a algunos ánimos que parece que no te voy a decir que estuvieran enfrentados, pero sí como diferentes corrientes que mucha gente sabíamos que existían en el Partido Popular. Y me llama la atención cómo esas dos corrientes parece que se van a dar la mano, con Javier Aureliano García como posible presidente y con Ramón Fernández Pacheco, en este caso, como secretario general, ¿no? La verdad es que me parece, de momento, siendo un poco retórico, ¿no? Pero una solución salomónica a todo lo que se hablaba, ¿no? En el Partido Popular en los últimos años, y creo que puede acabar con algunas discordias y iniciar un nuevo periodo interesante para el Partido Popular, ¿eh? Yo creo que era un relevo más que necesario. Habrá gente que diga se ha dilatado, no se ha dilatado, tampoco tiene por qué. Al final, yo creo que Gabriel Amat esperaba también que fueran resolviéndose algunas cosas que al final se han ido resolviendo y oye, ahora dice que se va a centrar, dice que tiene ganas, pero no obstante deja sitio y pues yo ya te digo, creo que por lo menos no va a ser ruidosa, ¿no? Y era lo que algunas personas podían entender, que podía haber algo de ruido en la sucesión de Gabriel Amat, y yo creo que va a haber consenso, vamos. Pues yo discrepo porque lo que no acababa yo de ver es que pudiera producirse ese ruido del que habla. Porque eh, todas aquellas personas que en un momento dado podían aspirar a ser sucesores de Gabriel Amar, estaban ahora en otras cosas y en otras situaciones que hacían bastante inviable que pudieran ser los candidatos a la presidencia, sin remover mucho su situación política actual, ¿no? Entonces, claro, ahí tampoco, además hay otro detalle, y es que en el Partido Popular
Pues también en el Partido Socialista. Lo que pasa es que lleva mucho tiempo sin controlar de modo efectivo la Diputación y por eso no sucede. Pero lo normal en el Partido Popular siempre es que quien presida la Diputación sea el presidente del partido. Por eso lo de el salto de Gabriel Amat como cuando ya llega presidente del PP, presentarse para ser el presidente de la Diputación, es decir, mover los hilos para él como alcalde y como concejal ser presidente de la Diputación, era esperado. Y del mismo modo, cuando se produce este relevo, pues también, vamos a ver, es que Javier Orelliano es el secretario general del partido, con lo cual es el número 2 y pasar al número 1 es razonable. Sí. Era el número 2 en Diputación y pasa a ser presidente de Diputación, es decir, del 2 al 1. Por lo tanto, todo parecía desde hace tiempo cuadrar. Y respecto al alcalde de Almería, hombre, sinceramente, yo es que la relación con Javier Aureliano no es mala. De hecho, me consta que si ahora mismo, bueno, ahora mismo no, porque ha habido unas elecciones municipales, pero si en su momento quien sucede a Luis Rogelio Rodríguez como alcalde de Almería es el que iba, creo recordar, el 7º en la lista, que era Ramón Fernández Pacheco, concejal de Cultura, pasa a ser el alcalde, es porque quien renuncia a serlo y además propone el nombre es Javier Orellano García, que se lo ofrecen a él. Le dice, no, yo estoy a otras cosas. Sí, sí. Pues ya tenía la perspectiva de la Diputación, que estaba en Diputación, y quería llegar a la presidencia de la Diputación, a la presidencia del partido, y fue él el que propuso a Ramón. A ver, pero sí establecer un matiz. Yo en ningún momento he dicho que ellos no tengan buena relación, porque además ellos lo han manifestado así continuamente. Lo que digo es que ambos pueden albergar corrientes diferentes que podían haber en el Partido Popular y que podían a lo mejor estar más cerca de uno o de otro. ¿Sabes? Lo que a mí me da la impresión es que el presidente lo que busca es, con esa situación, ¿no? Un poco lo que se plantea, es que haya inclusión, al menos es la impresión que a mí me da. Oye, ya te digo, yo en ningún momento hablo de esas personas, sino más bien de lo que pueden representar, ¿no? Y Ramón, por muy bien que se lleve con Javier Orellano, que es que no hablamos de eso, pero sí puede representar más el cambio, mientras que Javier Orellano García puede representar más la continuidad, precisamente por eso que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, en el momento que esas dos corrientes, al menos bajo mi punto de vista, llegan a un entendimiento, la renovación y la continuidad que además plantea el propio presidente del partido, creo que es lo que además tú decías, que va a haber muy poco debate. Es decir, ahora, ¿quién va a decir esto no? ¿O quién es mejor que esto? Además, dos personas que tienen cierta relevancia social o que están en un momento dulce a nivel político y con unos perfiles en ese sentido similares en cuanto a diálogo, en cuanto a su propio perfil físico, ¿no? Juventud y demás. Oye, y quería preguntarte también, a ver ¿cómo lo percibes tú? Porque cuando Gabriel Amat llega a la presidencia del partido, el partido está hecho unos zorros, por decirlo de alguna manera. Tenía todo el conflicto montado en el poniente, antes de romperse y crear el PAL, pero ya existía una situación crítica, muy mala. Se produce la escisión del PAL, se produce la escisión de GIAL y Gabriel Amat es capaz de reorganizar el partido, GIAL deja de existir y el PAL deja de existir. O sea, trae esa y además los datos electorales inmejorables. Bien, ahora la situación es distinta, pero hay un punto de conexión y sobre eso me gustaría saber tu opinión. El Partido Popular parece que ahora mismo se debate entre el centro y la extrema derecha, ¿no? Es decir, el centro, si se va hacia el centro, puede coger votos de ciudadanos que están en una situación crítica, no tanto en Andalucía o en Almería,
pero ya sabes que todo eso acaba siendo una correa de transmisión, ¿no? Cuando vas para arriba todo tira, pero cuando vas para abajo, difícil, ¿no? Pero bueno, eso, y luego se debate también en intentar coger votos de la gente que se le ha ido a la extrema derecha, a Vox. Eso, ¿cómo crees tú que lo va a organizar el Partido Popular aquí? A ver, yo realmente, para mí el reto ahora mismo que tiene el Partido Popular en Almería es Vox, efectivamente, mucho más que el centro, porque efectivamente, tal y como se comprende la política en Almería, y también estamos viendo tal y como se está comprendiendo la política a nivel nacional, que es que se está yendo bastante más a un lado u a otro, parece que por la simpatía o por la idiosincrasia, por la ideología de los últimos 20 años de los almerienses, el Partido Popular, donde puede tener algún riesgo, es en el partido Vox, ¿no? Entonces, bueno, antes hablábamos de Gabriel Amat, por no irnos tampoco a las antípodas, no irnos demasiado lejos. Yo recuerdo que el primer escollo que tuvieron muy gordo fue precisamente cuando la irrupción, que es que parece que ha pasado un siglo, pero hace apenas un lustro, de Ciudadanos, de Podemos, Vox incluso es que no se hablaba tanto, ¿no? Por esa época, y ahí realmente salvaron un poco la hemorragia, ¿no? Si bien lo notaron bastante. Ahora, en cambio, el reto que tienen, pues yo creo, fíjate, que pasa mucho por lo que hagan en Almería, pero con esta situación que tenemos en la actualidad, también pasa mucho con lo que ocurre en otros lugares, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid. O sea, estamos en un momento en el que se está yendo todo, además con esta vida antinatural que tenemos e irreal, que no vivimos, ¿no? Que estamos en la casa, estamos todo el día viendo y tal. Hasta los almerienses vivimos si va a ganar Ayuso o va a ganar Pablo Iglesias o va a ganar tal, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo la política es tan cambiante que, fíjate, yo no voy ni siquiera a dejar en la buena gestión o no de lo que vayan a hacer las nuevas personas que dirijan al Partido Popular, sino en las corrientes que nos lleguen a nivel nacional, que creo que en apenas un mes pues, nos pueden dejar claro lo que puede pasar, por ejemplo, con Ciudadanos, lo que puede pasar en Andalucía, lo que puede pasar con Juanma Moreno y lo que puede pasar, por ejemplo, aquí en Almería, ¿no? En algunos lugares. Así que yo la verdad es que creo que ahora mismo hacer pronósticos o hacer a lo mejor un poco previsiones de lo que puede pasar a nivel político o cómo tiene que actuar el Partido Popular es que es muy complicado, porque además es que te das cuenta de que lo que es útil un día, al día siguiente es completamente inútil, ¿no? Incluso que vemos cómo cambian de la noche a la mañana las políticas, las ideas, las voluntades, las razones, y la verdad es que creo Sí, que porque, estamos un poco con todo en el aire, ¿eh? claro, claro, porque yo creo, me da la impresión de que en eso coincidimos, que hay una situación muy, muy volátil porque los partidos, cuando crecen muy deprisa, lo hemos visto con Podemos, lo hemos visto con Ciudadanos y lo estamos viendo con Vox. Es decir, han sido partidos que han crecido muy deprisa. O sea, Ciudadanos sí estaba en Cataluña, pero estaba allí, estaba circunscrito a ese territorio. De repente, un partido que se había presentado varias veces en Andalucía y que no lo votaba prácticamente nadie, oye, fíjate el resultado que consiguió en las anteriores y en las anteriores autonómicas y luego en las siguientes. Y por irnos al caso de Almería, lo mismo. De tener 4 votos, llegaron a entrar en los ayuntamientos, Claro, y incluso eso a no, ganar, ¿no? claro, claro. De no Algunas existir aquí, alcaldías, ¿no? de no existir Efectivamente, de no prácticamente. existir, sí, El sí. caso, el caso de Podemos, Eso no se ganó aquí, Rafa, eso no se ganó en las calles efectivamente, eso es lo que te iba a de decir, que Almería, eso es. en el caso de Podemos, 3/4 de lo mismo. Es decir, de repente un partido de nueva creación se mete con 5 eurodiputados, creo que eran, ¿no? Que por cierto, Podemos se quejaba de que los que llegaban a una institución votados luego lo dejaban para otros fines. Bueno, pues los 5 se fueron
renunciaron a su acta para venirse y Claro. luego presentarse a una general. En fin, Era lo que te decía, ¿no? Esta política nueva, bueno, que luego además pormenorizamos si quieres, pero que es eso, ¿no? Que es que además claro. es de hoy tengo es de los hermanos, más, hoy tengo unos valores y mañana ya ahí me los he dejado, tengo otros, ¿no? Te iba a decir que en el caso de Vox, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Es decir, Vox existía, lo votaban 4, es decir, no lo votaban ni los militantes, y de repente, fíjate cómo ha estallado. Pero me da la impresión de eso, de que son marcas. Entonces, al ser marca y estar pendiente de la marca, pues si a la marca le va bien, todo va bien, y si a la marca le va mal, todo se viene abajo. Fíjate el problema que tienen en Madrid si cae Vox, por ejemplo, ¿no? O sea, si baja, parece que en la asamblea va a estar, pero como baje mucho, eso también va a hacer que haya gente en otros territorios, no sé si en Almería, no sé si en Andalucía, pero habrá gente que se replantee votar a Vox cuando vea que va en decadencia. Lo mismo con Ciudadanos, lo mismo que está pasando con Podemos. Por eso ha dado el salto Pablo Iglesias. Sin duda y con todos los respetos, y yo, bien lo sabe también la gente que me conoce y mi audiencia, que cuando, por ejemplo, la población del Poniente ha recibido algún tipo, y lo digo sinceramente, de burla, ¿no? A nivel social, en otros lugares, elegido el sitio donde más votos consigue Vox o más representación tiene Vox, ¿no? Siempre he peleado con eso, pero contra eso, ¿no? Porque a ver si no vamos a poder, quien queramos, poner el voto a quien se quiera. Pero efectivamente, dicho eso, Vox, sin duda, es marca, no es otra cosa. Aquí lo hemos visto, han estado 2 años o un año, no, un año y pico, que 2 años, intentando gobernar con el Partido Popular, y tú le sacas el argumentario de Vox a nivel nacional o les preguntas por las propuestas y es todo la marca Vox, ¿no? Entonces, las personas pasan a lo secundario, ¿no? ¿Dónde está eso que yo le voto a esta persona por esto? Bueno, de hecho, aquí en Elegido y en otras agrupaciones ha habido verdaderas guerras internas por personas que hay de Vox, que no son las de la militancia o viceversa. En fin, que muchas veces, si no fuera por la marca Vox, el desastre que han hecho aquí, por ejemplo, en Elegido, sería castigado horriblemente. Sin embargo, tú me preguntas ahora, si mañana hacen elecciones, ¿sacará concejales Vox? Y yo digo, por supuesto, porque sigue siendo fuerte en esos conceptos que son a nivel global, general y de hecho populistas, porque vamos a ser realistas, populistas, y lo que a mí sí me resulta peligroso, y tengo que reconocer que, por ejemplo, y aquí en Elegido tengo el privilegio, bueno, hablas con ellos, Juan José Bonilla, sin más lejos su portavoz, son personas excepcionales, además muy educadas a nivel formal, pueden tener sus propuestas interesantes, pero es verdad que a mí en pleno año, siglo XXI, en pleno año 2021, se pueden tener muchas ideologías, se pueden tener, pero cuando se habla de ciertas cosas, ¿no? que se han conseguido y que han... A mí cuando, por ejemplo, cuando dice el partido Vox que rompe un pacto de gobierno porque se ha sacado una bandera LGTBI en un ayuntamiento o por la celebración del Día de la Mujer, a mí eso me produce una verdadera pena. Porque... Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque probablemente es que no tienen otro argumento. Quiero decir, claro, es que al final es lo que tú has comentado del argumentario, es que te acabas dando cuenta, ¿no? Y ya pasa te lo digo, mismo en la capital, ¿no? y había incluso y concejalías que llegaban con muchas ganas, ¿no? Y los verías y querían incluso cambiar las cosas, pero el problema es que si a ti te imponen como persona de Vox, ¿no? Hacer todas esas medidas y tal, o si las estás haciendo de nacimiento, sea como sea, a mí no me parece que un gobierno, una gestión de un ayuntamiento, que además está gobernando de los pocos que tienes en Almería, ¿eh? Y que resulta que por una bandera LGTBI, es que se dice pronto, o sea, eso no son, o que se ponga en duda temas como la violencia de género, además, tú puedes tener opiniones, ¿no? Pero lo que no se puede rebatir son las realidades, porque las realidades son tozudas. Y yo creo que Elegido ahora mismo está intentando comprender un poco la diferencia entre el discurso, ¿no? Entre lo que queda bien, entre lo que es bonito decir y lo que realmente se puede hacer. Yo creo que cuando lo aprendamos, pues volveremos un poco más a cierta moderación, al menos me da esa impresión. Sí, porque además en el caso de Vox, a mí me gusta seguir mucho el Parlamento andaluz y bueno, y luego ya a nivel local de la Diputación o el Ayuntamiento de la capital, básicamente.
oye, si tú le quitas esos 4 temas de argumentario, el tema del feminismo, el tema LGTBI, el tema de la iglesia, si le quitas esos 4 temas, de lo demás Claro. no tiene mucho más que ofrecer, ¿no? Claro, Entonces, nosotros yo recuerdo en una tertulia, que por cierto te tengo que invitar también en Onda Cero, que hacíamos cuando antes quieras, cuando quieras. de las elecciones, ¿no? Y decíamos un poco expectativa de voto, ¿no? Y hablamos el éxito de Vox. Y entonces era lo que, por no decir todo negativo, ¿no? Que dicen, "Oh, no, es que la tienes toma con nosotros". A ver, han hecho cosas positivas. Yo recuerdo, porque dice, sí, vamos a reconocer que existe la violencia de género, porque es una realidad y tenemos los datos, ¿no? Pero luego resulta que nos encontramos aquí en El Ejido, Rafa, ¿no? Y tú tenías un libro además muy interesante, ¿no? Que además yo creo que podemos enlazar también. Pero tú fíjate, ¿no? Que se ve justo, estamos hablando de todo esto de la violencia de género y luego se conoce que en El Ejido hay una mafia que ha conseguido papeles para 60 mujeres que han emulado violencia de género por el que se pagaba a personas 2.000 euros y tal. Entonces, lo que muchas veces hacía Vox era que de una realidad que existe realmente le daba salida, ¿no? Aunque a veces podía ser distorsionada. Vox puso en debate el tema de la inmigración. Y a mí eso siempre me gusta. Yo soy una persona también de aglomerar cultura. Me encanta que el Ejido sea con más de 100 nacionalidades, pero muchas veces Vox señala algunos problemas que existen y si no queremos verlo, pues es verdad que es porque no los estamos padeciendo, Pero porque no, si pero es que nosotros nos ocupan una vivienda, ¿no? en nuestra comunidad y se nos mete a vivir 15 personas, eso nos es molestia, por muy buenos que seamos. Y pero vamos a ver, no, en esa demagogia que existe en... no, pero el problema no está en denunciar ese problema. El problema es en considerar únicamente a unas personas por su raza, por su religión, por su procedencia, como culpables de todos los males. Mira, Ahí está, ahí está. Lo que no se puede es distorsionar, eso claro, es. vamos a ver, si te ocupan tu vivienda o la del vecino, estoy convencido que a ti te da igual que la ocupe un tío que se llama Antonio, que se llame Mohamed o que se llame Felipe. O sea, es que te da igual. Y si a ti te sacan una navaja o una pistola y Por te roban, supuesto. te Y da ahí están los exactamente datos de igual el delincuencia. que... Claro, Y entonces, ¿cuál muchas es el veces no problema? son ni siquiera inmigrantes, claro, sí, sí. El problema es que cuando Vox habla de delincuencia, apunta exclusivamente a la inmigración. Eso es Efectivamente. lo que a mí no me gusta. Totalmente de Porque acuerdo. claro que hay delincuentes e inmigrantes, por supuesto, pero es que, hombre, mira, sin ir más lejos, hace un día o dos veía en Twitter cómo Germán Terz, conspicuo militante de Vox, Sí, europarlamentario, que le han cerrado y la cuenta ya 800 veces, ya le han cerrado la cuenta ante las verdaderas bueno, barbaridades que dice. sacaban unas imágenes de, no recuerdo el nombre, de 2 personas que al parecer son de estos millonarios, pero que dicen ser muy progresistas, muy integradores de la cultura, de no sé qué y tal. Muy de lo que critica Vox, ¿no? Muy del estilo Soros, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo sacaba que le habían asaltado la casa y le habían dado una paliza y tal, ¿no? Y entonces decía, veis, seguro que se pusieron a dialogar y tal. Pero vamos a ver, ¿pero qué más dará? O sea, son unos delincuentes, le han asaltado la casa. ¿Qué pasa? No lo sacaría, el problema está en que Germán Terz no se haría eco de eso si los agresores no fueran inmigrantes. Ese es el problema. Ese es el problema. Como en el Sí, tema sí. de Sí, como en el tema de que los estamos... abusos sexuales, que también efectivamente hay una Claro, violación, claro, si la comete un marroquí o 5 claro, marroquíes, ¿no? Pero si claro, te luego hay dicen, no, una manada que es por la que conocemos, oye, es que se está produciendo indefensión. Es que es lo que decíamos antes, ¿no? Es que es verdad que son argumentarios que a veces son muy difícilmente digeribles, incluso claro, o por aunque ejemplo, le diera la fíjate, razón la mayoría, Rafa. ¿Sabes? Es claro, que mira, por ejemplo, es en el tema intolerable. en el tema de la violencia contra la mujer, vamos a ver, una cosa es que reconozcas que existe la violencia machista y otra cosa es que, por ejemplo, veas que la ley de violencia de género
tiene fallos. Yo, por Que ejemplo, hay denuncias estoy falsas, absolutamente claro, convencido claro. de que existe la violencia machista. O sea, creo que existe una violencia sistemática, concreta, clara contra la mujer. Ahora bien, la ley de violencia de género está claro que ha aportado cosas buenas, pero hay cosas que no ha solucionado, porque esa violencia no se ha reducido. Algo habrá que hacer. Y Está establece claro. también cosas injustas dentro de esa ley. Entonces, bien, pero que la ley sea mala no quiere decir que el delito no exista o que el Sí, hecho punible no sí. exista, ¿no? Está claro, y a ver, pues muchas veces juegan a esa doble moral, o a la ambigüedad, al abrir, bueno, los mejores gobiernos en 60 años, oiga, oiga usted, ¿no? Un poquito de cuidado. Claro. Pero claro, luego nos vamos a la otra deriva, ¿no? Y nos vamos a Madrid. Tampoco me parece normal que estos señores de Vox no puedan dar un mitin, Efectivamente, ¿no? Y que le tiren efectivamente, ladrillo y que le claro. tiren tal. Y a eso es a lo que estamos jugando. Y por eso, y tú también lo comentabas antes, a mí me preocupa la pérdida de los valores del centro, porque al final yo soy de esas personas que creo que la ideología debería haberse trascendido hace muchísimos años, ¿no? Y creo que siempre, además puedes ver los diferentes gobiernos que ha habido en España, hayan sido del Partido Socialista o del Partido Popular, cuando han sido más estables ha sido porque se engrandecían, digamos, en la masa social del centro político, ¿no? Eran más, digamos, transversales. Lo de Ciudadanos no es más que un síntoma de la destrucción del centro en España. España no es capaz de entender la existencia de un partido bisagra. Aquí no hay una escala de grises, no puede haber un entendimiento, tiene que ser o rojo o azules. Y eso es lo que verdaderamente poco a poco debemos de frenar. Yo creo que la prensa, aunque nos cueste, aunque a veces nos señalen, como en el caso de Vox, no dejar entrar a las cámaras a que rueden los mítines o que hagan determinadas preguntas, pues creo que efectivamente no podemos callarnos ni podemos tolerarlo. Y que si ocurre, pues tenemos que decirlo. Y que si luego hay 20 millones de señores y señoras que quieren ir y votar una determinada opción política, pues perfecto, pero deben saber los elementos con los que se están desarrollando, ¿no? El señor Pablo Iglesias o el señor, por otro lado, de Vox, ¿no? Y cómo hay ciertas cosas que por mucho que prometan, pues no son factibles, ¿no? Y más que, bueno, ahora en estas circunstancias en las que nos agarramos a un clavo ardiendo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y lo que hemos hablado poco hoy del Partido Socialista, que ese también es bastante camaleón, ¿no? En muchas cosas, Por cierto, y no, que, y lo que que es vamos a muy hacer, fuerte también, ¿no? Sí, porque vamos a tener que dejarlo aquí, porque tampoco podemos claro, hacer una grabación claro. excesivamente larga, pero sí que te emplazo, si tú estás dispuesto, a que volvamos a hablar cuando, bueno, pues cuando tengas un rato libre, porque hemos echado Hemos estado un unos rato, buenos ¿no? Yo minutos te, aquí. te lo dije que tenía yo peligro con esto, sí. Hombre, es lo que Cuando tiene. tú quieras y pongamos agenda y tampoco cansar demasiado a tus Es espectadores, lo que vamos. tiene, es lo que tiene hablar con un profesional de la radio, que se pone a hablar, se pone a hablar. Lleva No, razón, me lo bueno, dice mi mujer. Además no dejo hablar a nadie. no, que a mí me pasa exactamente lo mismo. Ya has visto, como comento al principio, no es una entrevista, no es una tertulia, es una charla aquí entre dos periodistas, pues tocando algunos temillas de actualidad. Es de Pues formación muchísimas, profesional, Rafa, ¿qué le vamos a hacer? Es de formación profesional, nos lo llevamos a casa todo el día, lo tenemos encima, sí. Pues sí, es de estas profesiones que siempre van con nosotros. Pues muchísimas gracias, Fran, y lo dicho, espero que tengamos la oportunidad cuando sea, cuanto antes mejor, de volver a echar un conversatorio.